A las 8:05 vamos a conversar en primer término con el congresista Jesús Hurtado, de la bancada de Fuerza Popular. La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado un proyecto de ley por unanimidad. Claro, es proyecto de ley solamente. Muy buenos días, congresista Jesús Hurtado. Gracias por estar con nosotros. Claro, dicho así, en realidad parecería que en efecto se ha dado un gran paso, ¿no es cierto? Pero todo esto siempre se ha tratado, siempre se ha dicho que debe de mejorarse la carretera central, hacerle carriles, hacer túneles, en fin. Entonces un poco la Comisión de Transportes del Congreso llueve sobre mojado, pero no garantiza nada, finalmente. Simplemente es un proyecto que se aprueba, que tiene que pasar al Congreso, ¿no? Y aún así, aunque lo aprobase el Congreso, caerá pues en el canastón de los proyectos que desgraciadamente no se realizan tan pronto. Permíteme ser más optimista. Tanta es la desesperación que tenemos en la zona central del país, la desesperación porque tenemos más de 12 millones de toneladas métricas al año que pasan por esa carretera. Estamos hablando de casi 2.000 entre heridos y muertos. Creo que esa presión de los problemas que tenemos allá va a exigir al Ejecutivo que se cumpla con esta ley. ¿A qué Ejecutivo? Si ya se está yendo. Exacto, al Ejecutivo que ingrese, cualquiera que sea. Yo he hablado... El Ejecutivo que ingrese tendrá un parlamento que a su vez... Sí, he hablado a los dos candidatos y he tratado de meterles la idea, porque de todas maneras el problema es muy serio. Y si bien hay que tener, soluciones a corto, a mediano y a largo plazo, en las de largo plazo está el túnel trasandino. Yo sé que se demora, yo presenté el proyecto del túnel trasandino, ¿no? El proyecto 614. Ya estamos en la etapa, de la última parte de los estudios de prefactibilidad, del expediente técnico. Ya tenemos 75 millones para eso. Yo sé que para todo esto demora, yo lo entiendo bien, ¿no? Pero la desesperación va a tener que llevar a decisiones necesarias si no quieren tener un problema político también nacional, cualquier presidente que ingrese. No se le ha dado la importancia en estos 5 años a la carretera central. Se invirtió en el norte, se invirtió en el sur, pero olvidamos de invertir en la carretera central. Y está tan cerca Lima y que todo el mundo sabía lo que pasaba. Inclusive este proyecto yo presenté en octubre del año anterior, del 14, y no se aprobaba, porque había una regla que dijeron que, bueno, los proyectos de los congresistas de la bancada fujimorista no se aprueban. Se acabó. Tuvimos que esperar este cambio de presidente de la Comisión de Transportes y recién se suele aprobar. El presidente del Congreso me ha prometido que entre los primeros proyectos que se van a aprobar en este jueves que viene o el siguiente va a ser de la autopista o los 4 carriles que lleven la comunicación a estos 3 corredores. ¿Por qué tiene que una carretera pasar por el Congreso? ¿Por qué tiene que el Congreso aprobar una carretera? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? El Congreso de la República es la voz del pueblo. O sea, nosotros recibimos la petición del pueblo. Podemos hacer una petición inmediatamente. Y digo, bueno, señores del Ejecutivo, el pueblo está pidiendo esto de acuerdo al reglamento del Congreso. Pero eso no tiene el poder que tiene una ley que, si bien es lo que piensa el pueblo, a su vez le da al Ejecutivo el elemento básico legal para hacer la obra. O sea, dice, aquí están los elementos básicos que me permiten y me obligan a hacer la obra, son esta ley, esta ley, esta ley. Entonces, este es un elemento coactivo, si se quiere, legal, si se quiere, ¿no? Del Congreso de la República y justificatorio para el Ejecutivo. ¿Y cuánto va a costar? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, eso. Exacto. Nosotros hemos calculado con los ingenieros que nos han apoyado en el trabajo más o menos 500 millones de dólares, ¿no? Si bien este es un precio bastante alto, suponiendo cuando comparamos con las carreteras de Europa o Estados Unidos, ¿no? En Perú y otros países de América Latina nosotros pagamos muy alto precio por kilómetro de carretera, que es más o menos 6 a 7 veces más de lo que cuesta una carretera en otro país. Pero aún así se ha calculado los precios en América Latina y estamos hablando de 500 millones de dólares. Ahora, el presupuesto, lógicamente, tiene que aprobarse así como se aprueba en el Congreso de la República todos los presupuestos y se priorizará. Pero el Congreso no incrementa los presupuestos, recibe proyectos del Ejecutivo. Exacto. El Ejecutivo es el que tiene que incluir todo esto. Sí, Mire, yo creo que nadie está discutiendo, por supuesto, la pertinencia y la importancia de un proyecto como este. Lo que le quiero decir es que tengo la impresión, quizá me equivoque, que el Congreso despierta de un letargo y en los últimos meses quiere aprobarlo todo, quiere quedar, por supuesto, bien para futuras reelecciones, no sé qué será. Pero el hecho es que el Congreso, mire el tiempo que ha perdido.
para que llegara a esta aprobación. Hemos perdido el tiempo en discusiones, banalidades, conflictos, guerras, etcétera. Sí, yo lo entiendo. O sea, lo único que yo entiendo es que, igualito que lo que ha pasado con las AFPs, es decir, se está cerrando la cosa y yo quiero pasar a la historia. Esta es la figura. Entonces, con toda franqueza, no digo que voy a condenar eso, pero sí guardar la suficiente perspectiva como para decir, ojalá los congresos fueran tan efectivos como lo son en los últimos meses. Bueno, usted tiene toda la razón. Sin embargo, lo que también aquí hay es un problema de perspectiva. Estas ideas, igual que el túnel trasandino, los aeropuertos y las soluciones a corto plazo, hemos planteado en diferentes proyectos de ley en la Comisión de Transportes, igual que planteamos en la Comisión de Educación la formación dual. Y todos estos merecen un proceso de maduración en las personas, hasta que lo logren tomar como algo importante y bueno para ellos. Sobre todo cuando lo miran de aquí que vamos a gobernar para nuestros nietos, no para nosotros ni para sacar partido político de alguna decisión, sino en perspectiva hacia el futuro. Eso es lo que falta de repente en el Perú, y que también las decisiones se tomen ahora en función no solamente de la exigencia del pueblo, sino de las necesidades proyectivas que nosotros tenemos. Junto a eso, por ejemplo, hemos planteado el otro proyecto que también demorará años, el puerto seco en Jauja, que permitiría, lógicamente, tener más o menos 18% del movimiento del Callao en Jauja, un puerto seco que podría dar posibilidad a que ese túnel, esa vía férrea, se utilice en mejor posibilidad, porque ahorita solamente 7% de su capacidad instalada es utilizada y 93% no. Tenemos 12 millones de toneladas que van por la carretera malográndola, pudiendo trasladar a la vía férrea una enorme cantidad de... Y sobre eso se dice que hay un lobby fuerte de los camioneros, de los de transporte de pasajeros, que son los que se niegan a que tengamos un tren de carga de perecibles. ¿Es verdad eso? Sí, hay una presión. Cuando yo presenté el proyecto, por ejemplo, el túnel trasandino, recibimos la presión de estos grupos que no querían de ninguna manera que se apoyara. Y se decía que lo que estábamos haciendo era apoyar el lobby de Olaechea, que ese era el asunto, que a nosotros nos daban, cuando no tiene nada que ver eso. Porque igual que la carretera, la vía férrea pertenece al Estado y puede poner 4 o 5 concesionarios, eso no es problema. Lo que nosotros queríamos que se haga el túnel de 25 kilómetros, los 2 túneles de 18 kilómetros, y tengamos la posibilidad en 4 horas de estar en Jauja, 5 horas en Huancayo. Entonces eso ya ha pasado todo, ha demorado, ¿verdad?, varios años, pero ya estamos en la última parte. Bueno, pues muchas gracias y además lo felicito por su entusiasmo, congresista Jesús Hurtado. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. 8:13 de la mañana, una pausa.